Bienvenidos a mi canal, un espacio dedicado a explorar lo mejor de la televisión superíndice 3N otomana, con sus historias apasionantes, sus paisajes impresionantes y por supuesto, esos galanes que nos roban el aliento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos honestos, a todos nos atrae un poquito: los amores prohibidos, esas relaciones que desafían las normas, que florecen en la sombra y que nos mantienen al borde del asiento episodio tras episodio. Pero no cualquier amor prohibido, sino uno que tiene un ingrediente extra de picardo y tensión superíndice 3N, el amor entre jefe y empleada. Q Copyright N no se ha imaginado alguna vez esa mirada intensa que cruza el escritorio, esa conversación superíndice 3N a solas en el ascensor, esa química innegable que traspasa la barrera profesional. Pues bien, hoy vamos a analizar 15 episodios de series turcas que nos han regalado esos momentos inolvidables de pasión superíndice 3N prohibida entre el jefe y su empleada. Esos capítulos que nos dejaron mordiu copyright donos las más menos así deseando que la pantalla se hiciera realidad. Antes de que empecemos a desmenuzar estos dramas, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si eres un fanático de las series turcas como yo, este es tu lugar. Aquí encontrar análisis detallados, recomendaciones, noticias, curiosidades y mucho más. No te pierdas nada y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. Y ahora rate un cafecito turco bien cargado porque vamos a empezar. Bueno, hablar de amores prohibidos en series turcas es casi como hablar del plato principal en un banquete otomano. Estuvo presente en casi todas las producciones, a veces como un subtema, a veces como el eje central de la trama. Pero cuando le aún más menos adimos el ingrediente jefe-empleada, la cosa se pone realmente interesante. Hay algo en esa dinámica de poder, en esa vulnerabilidad que se expone, en esa lucha entre la razón superíndice 3N y la pasión superíndice 3N, que nos engancha de una manera especial. Y para que no te pierdas ningún detalle, vamos a seleccionar 15 episodios clave, esos que marcan un antes y un después copyright S en la relación superíndice 3N entre nuestros protagonistas. No te preocupes, no vamos a revelar spoilers mayores, pero vamos a analizar las escenas muy emblemáticas y a desentrar más menos a los sentimientos que se esconden detrás de cada mirada. Empezaremos con un clásico, una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca y que, por supuesto, tiene su buena dosis de romance prohibido, amor eterno. En el episodio 27 la tensión superíndice 3N entre Kemal y Nihan alcanza un punto con diéresis álgido. Nihan, ahora casada con Emir, trabaja para con diéresis copyright L, lo que la obliga a estar cerca de Kemal, su verdadero amor, quien también copyright N estuvo trabajando en un proyecto con Emir. La escena donde Kemal y Nihan se encuentran a solas en la oficina de Emir, mientras su con diéresis copyright L estuvo fuera, es simplemente electrizante. Las miradas que se cruzan, las palabras a medio decir, la pasión superíndice 3N contenida, todo habla de un amor que no puede ser, pero que se niega a morir. La actuación superíndice 3N de Burak Uzu párrafo y Bit y Neslihan Atagul es impecable, logran transmitir toda la angustia y el deseo que sienten sus personajes. Luego nos trasladamos a Pujaro Madrugador, una comedia romántica que también copyright N tiene su lado prohibido. En el episodio 12 Can y Sanem, después copyright S de varios intentos fallidos y malentendidos, finalmente tienen su primer beso oficial. Sanem trabaja en la agencia de publicidad de Can, y aunque su relación superíndice 3N al principio es profesional, la atracción superíndice 3N entre ellos es innegable. Ese beso que se produce después copyright S de una noche de fiesta y confesiones, marca un punto de inflexión superíndice 3N en su historia. Es un momento dulce, divertido y lleno de esperanza, que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Otro episodio memorable es el 8 de Te alquilo mi amor. Defne, desesperada por dinero, acepta un trato con Neriman, la tía de Umer, para enamorarlo y casarse con diéresis copyright L. Defne empieza a trabajar como asistente de Umer y, como era de esperar, la chispa entre ellos surge de inmediato. En este episodio Umer, que es un hombre frío y reservado, empieza a mostrar su lado vulnerable con Defne. La lleva a un lugar especial para con diéresis copyright L, le cuenta cosas sobre su vida y le revela sus miedos. Es un momento de intimidad y conexión superíndice 3N que nos hace cuestionarnos si su relación superíndice 3N podrá ser algo más que un simple contrato. Ahora saltemos a una serie muy reciente, Habitación 309.
El episodio 20 es crucial. Lale y Onur, obligados por sus familias a casarse para heredar una fortuna, terminan enamorándose en secreto. Lale trabaja en la empresa de Onur, aunque no es su asistente personal directamente, la Dinu Mika jefe empleada estuvo presente. En este capítulo despu copyright es de una serie de enredos y situaciones CEU superíndice 3 micas, ambos se dan cuenta de que sus sentimientos son reales y deciden luchar por su amor, a pesar de las presiones familiares. Sillave Yazask nos regala un momento intenso en el episodio 15. Asl, una doctora, es obligada a tratar a Ferat, un sicario implacable, despu copyright es de ser secuestrada. Aunque al siente repulsiu superíndice 3n por Ferat, se ve obligada a casarse con con diéresis copyright L para salvar su vida. Poco a poco, la relación superíndice 3n entre ellos evoluciona y Asl empieza a ver el lado humano de Ferat. En este episodio, Ferat la rescata de un peligro y le revela su pasado tormentoso. Asl se siente conmovida por su historia y empieza a sentir compasión superíndice 3n por con diéresis copyright L, lo que marca el inicio de su complicado romance. Continuamos con El secreto de Feria. En el episodio 35, la mentira de Feria, que se hace pasar por una chica rica para encajar en la universidad, empieza a desmoronarse. Emir, su novio, empieza a sospechar que ella no es quien dice ser. Feria trabaja como empleada en el hotel de Emir, lo que aún más menos a detensiu superíndice 3n a su relación superíndice 3n. En este episodio Emir la confronta y Feria, acorralada, termina confesando la verdad. La reacción superíndice 3n de Emir es devastadora, se siente traicionado y engau más menosado. Este es un momento clave en la serie, que marca el fin de la inocencia y el inicio de un camino lleno de obstáculos para la pareja. En Medcezir, el episodio 18 es significativo. Yaman, un chico de clase baja que es acogido por una familia rica, se enamora de Mira, una chica popular y adinerada. Yaman empieza a trabajar en la empresa del padre de Mira, lo que los acerca a UNMUDS. En este episodio, Yaman demuestra su valía y su inteligencia, lo que impresiona a Mira y hace que ella lo vea con otros ojos. Aunque su relación superíndice 3n es llena de obstáculos sociales, la atracción superíndice 3n entre ellos es innegable. Siguiendo con Gunesinglar, en el episodio 10, Sabas y Nazl, que al principio se odian, empiezan a sentir atracción superíndice 3n el uno por el otro. Nazl trabaja en el restaurante de la familia de Sabas, lo que los obliga a convivir a diario. En este episodio, Sabas defiende a Nazl de un peligro y le revela su lado de ese protector. Nazl se siente agradecida y empieza a ver a Sabas con otros ojos. Su relación superíndice 3n, que empieza con discusiones y desacuerdos, empieza a transformarse en algo de ese profundo. En Ask Laftanan Lamaz, el episodio 22 es encantador. Ayat, que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat, se enamora de con diéresis copyright L. En este episodio Murat descubre la verdadera identidad de Ayat, pero decide darle una oportunidad. La perdona y le confiesa sus sentimientos. Es un momento dulce y romántico que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Ahora nos movemos a Al-Ku. En el episodio 15 Feride, una joven copyright fana que es enviada a vivir con sus tuos, se enamora de su primo Kamran. Kamran trabaja como copyright dico y Feride lo ayuda en su trabajo. En este episodio Kamran y Feride se dan cuenta de que sus sentimientos son mutuos, pero deciden mantener su relación superíndice 3n en secreto debido a las convenciones sociales de la con diéresis copyright poca. Casi llegando al final, en Yerde el episodio 12 es crucial. Melek, una abogada que trabaja para la mafia, se enamora de Sarp, un policua infiltrado en la organización superíndice 3n. En este episodio, Melek descubre la verdadera identidad de Sarp y se siente traicionada. A pesar de ello, decide ayudarlo a desmantelar la organización superíndice 3n desde dentro. Su relación superíndice 3n es peligrosa y complicada, pero el amor que sienten el uno por el otro es ese fuerte que cualquier obstáculo. En el Imibrakma, el episodio 17 es un punto de inflexión superíndice 3n. Azra y Zenk, obligados por las circunstancias a cuidar de su hermano autista, terminan enamorándose. Azra trabaja en la pastelería de la familia de Zenk. En este episodio Zenk le confiesa a Azra sus sentimientos y le pide que se case con con diéresis copyright L.
Es un momento conmovedor y lleno de esperanza que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares moods inesperados. En Erkai, el episodio 25 es intenso. Reyyan, una joven que es víctima de una venganza familiar, se enamora de Miran, el hombre que la ha estado utilizando. Miran se arrepiente de sus actos y decide luchar por el amor de Reyyan. En este episodio, Miran le demuestra a Reyyan que la ama de verdad y le pide perdón superíndice 3n por todo el daño más menos o que le ha causado. Es un momento de redención superíndice 3n y reconciliación superíndice 3n que nos hace creer en el poder del perdón superíndice 3n. En Benim Tatyalam, el episodio 10 nos enternece. Suna, que finge ser la madre de una niña más menos para complacer a su padre, se enamora de Nehat, el jefe de su trabajo, que es el padre de la niña más menos a. En este episodio, Nehat descubre la verdad sobre Suna, pero decide perdonarla y darle una oportunidad. Su relación superíndice 3n es CU superíndice 3 Mika y romántica, y nos recuerda que el amor puede surgir de las situaciones moods inesperadas. Y finalmente en Senkalkap, el episodio 18 es puro encanto. Eda, que odia a Serkan, se ve obligada a fingir ser su novia para conseguir una beca. Serkan es un arquitecto exitoso y Eda trabaja para Ucondiéresis Copyright L. En este episodio, Eda y Serkan se dan cuenta de que sus sentimientos son más fuertes de lo que pensaban y deciden dejarse llevar por la pasión superíndice 3n. Es un momento divertido y romántico que nos hace creer en el poder del destino. Hemos recorrido un largo camino juntos explorando estos 15 episodios llenos de pasión superíndice 3n, tensión superíndice 3n y sobre todo, amor prohibido entre jefes y empleadas en las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 Moladin mica de poder, las convenciones sociales y los obstáculos personales pueden poner a prueba incluso a los sentimientos moods fuertes. Pero también copyright N hemos sido testigos de CU superíndice 3 Mo el amor verdadero puede superar cualquier barrera y triunfar sobre la adversidad. Espero que hayas disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber CUL de estos episodios te ha gustado Moon SIQ copyright otras series turcas con romances prohibidos entre jefe y empleada recomendaruas. Du copyright jame tus comentarios abajo, me encanta leerte y saber tus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya entretenido. Si es así, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos amantes de las series turcas y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo. Nos vemos pronto con ese contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.